Hoy está con nosotros aquí Luis Carlos Ugalde. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Luis, como siempre. No, hombre, ¿cómo ves el proceso? Ya cerramos, estamos con campañas cerradas, estamos en un periodo supuestamente de reflexión. ¿Qué te parecieron estas campañas? Mira, primero quiero hacer dos comentarios estructurales sobre el proceso electoral. Hay dos manchas que ya van a quedar para siempre, independientemente de los resultados de este domingo. La primera es la violencia política. Ayer las campañas cerraron con una imagen que yo creo que va a durar mucho tiempo en la imagen de México, que es el asesinato, una mano con una pistola a punto de dispararle al candidato de Coyuca de Benítez en Guerrero. Eso que ocurrió ayer en la tarde ejemplifica la impunidad, el desafío, el sometimiento de la democracia por las pistolas. Y esto es terrible y esto ya marcó esta elección. Y sobre todo va a marcar el país en los próximos años, porque lo que pasó en esta elección es el anticipo de lo que va a pasar de manera silenciosa en el control de muchos territorios por el crimen organizado. Y la segunda es que es la elección más inequitativa de la historia de México, por mucho. El intervencionismo del presidente fue nunca antes visto, violó la Constitución de manera reiterada, hubo una omisión de las autoridades electorales que no quisieron poner orden en la cancha del juego, a pesar de que tienen atribuciones limitadas, pudieron haber hecho mucho más, y esa intervención genera una mancha incluso para su candidata de su partido, una mancha para la elección en su conjunto. No debió haber sido así. Y ya fue eso, y eso creo que generó un agravio que va a durar también mucho tiempo. Habiendo dicho lo anterior, ahora voy a decir mensajes optimistas. Sí. La primera es que noto que va a haber una participación importante este domingo y eso ya es una buena noticia. La segunda es que el presidente quiso hacer un referéndum sobre esta elección, lo dijo hace 3 días. Este es un referéndum. Y al hacerlo produjo polarización negativo, pero también produjo una reflexión de fondo de dos modelos que están en competencia. Cada quien decidirá cuál es el que más le gusta, si la continuidad o el cambio, pero que haya habido esta reflexión en la población, en algunos segmentos, me parece muy positivo. Claro. Y tercero, creo que al final del camino, esta intensa competencia va a generar, desde mi perspectiva, desde mi intuición, que los resultados de este domingo sean más balanceados de lo que se veían hace 4 meses. Y creo que en ese sentido para la democracia siempre es bueno que haya más balances. Fíjate que es muy interesante el punto de lo que viene. A partir del 3 de junio se ha escrito mucho sobre este tema, se ha tratado de hablar con optimismo. Vamos a construir un mejor país. Los chairos van a seguir ahí, los derechangos, como se dice en esta narrativa súper violenta, van a seguir ahí. Y a mí, te lo juro, Luis Carlos, me gustaría pensar que vamos a poder construir un mejor país, pero me gustaría pensarlo. Veo por otro lado ayer una publicación de Gallup, una encuestadora ultra importante, prestigiosa, que marca que el 55% de los mexicanos desconfían del proceso electoral. Y empiezo a escuchar la narrativa de fraude en ambos lados. Yo no sé si el lunes realmente vamos a poder empezar a construir un país, si viene un conflicto postelectoral, que es normal, pero si no se va a quedar este dejo de fraude, de desconfianza y de querer omitir, suprimir al otro y no poder tener canales de comunicación. Me preocupa en una democracia tan cara, en un proceso que se ha hecho tantas veces, que hoy, de acuerdo a Gallup, pues 55% estén desconfiando del proceso. Comparto tu preocupación, Luis. Creo que lo que mejor podría pasarle a México el próximo lunes es que primero haya salido mucha gente a votar y haya la sensación de una energía social democrática. ¿Cómo cuántos consideras que es? Mira, la participación en elecciones presidenciales, el promedio ha sido de 62-63%. Si la tasa subiera a 64, 65, ya sería una gran noticia. Si subiera más, a 68, 69, sería un hecho histórico. Y eso para mí es la mejor noticia. Si México vota, México gana. La segunda cosa es lo que tú dices. Para mí lo mejor sería que el lunes en la mañana amaneciéramos, independientemente de quién gana y por cuánto gana, con una actitud incluyente, dejar atrás la estridencia, la polarización, los insultos, empezar en otra época política. Ayer a mí me causó una
buena impresión que Sheinbaum en su mensaje de cierre de su campaña habló de que va a escuchar a todos. Un mensaje de inclusión después de una campaña en donde ella estuvo, repite y repite el mensaje divisorio de López Obrador. Esto me parece positivo, por supuesto. También me gustaría que Xochitl adoptara esto, independientemente de quién de ellas gane. Claro. Pero eso sería lo mejor. Desafortunadamente tenemos un presidente de la República que puede volverse más agresivo el próximo lunes, depende de lo que pase. Y el hecho de que López Obrador ya se va, que es una buena noticia, va acompañada de que se va a ir rompiendo vasos y tirando mesas. Como alguien que se va de un antro a las 2 de la mañana, no se quiere ir, se sale, pero patea mesas y tira botellas. Sí, Ese es el problema. Entonces, en su retiro puede querer generar más polarización porque yo creo que a él le interesa que se quede gestado un pleito permanente, porque el pleito permanente a él le conviene para que su legado continúe. Si la nueva presidenta, sea quien sea, adopta una actitud incluyente y cambia la tónica de la exclusión, de la aniquilación, por uno de más inclusión, más negociación, este país estaría en otro lado. Desafortunadamente, Luis, el populismo gesta grietas en la sociedad. En México esa grieta todavía no corta a lo largo y ancho de la sociedad mexicana, pero tener grietas sociales es un buen negocio para el populismo. Y por lo tanto va a haber segmentos políticos de todos lados que van a querer que esa grieta sea parte del negocio de la política. Eso es lo que a mí más me preocupa. Si la nueva presidenta, sea quien sea, adopta un tono para cerrar esa grieta y cambiar la tónica, sería lo mejor que le pasaría a México. Ahora, el populismo lo tiene, el enemigo tiene que estar ahí. Porque por lo regular van a fracasar muchas de las ideas justamente por eso, porque son populistas, son extremadamente simplistas y pues no se puede tener soluciones simples a problemas que son muy complejos, ¿no? Entonces le echas la culpa a alguien siempre tienes un conflicto latente. El problema no es la ineptitud gubernamental, el problema o es el extranjero, o es la oposición, o es la clase media, o es el aspiracionista, o es quien tú quieras. Y se entiende, y lo hemos visto en varios países. Luis Carlos ha escrito mucho sobre ese tema. Somos testigos de cómo han crecido los movimientos antidemocráticos y que inclusive están ganando en algunos países. Pero lejos de eso, a mí lo que me llama la atención aquí en México, además, es que aquí sí hay un conflicto de adebis. Platicábamos hace algunos días y decíamos aquí en este espacio, si no tuviéramos el contexto de México y si de repente esto lo estuviéramos leyendo de aquí a 20 años y no tuviéramos el contexto de lo que está pasando, uno pensaría que está en la crónica de una especie como de guerra civil. Hay escaramuzas un día, celadas al otro, ejecutados, levantados, asesinatos hoy de candidatos, lo que vimos ayer en Coyuca de Benítez. Ustedes en Integralia han llevado un registro puntual, más de 700 amenazas, actos violentos contra políticos. ¿Cómo afecta esta polarización, además con la violencia que sí está, con la de veras, Luis Carlos? ¿Qué te ha parecido pues este asunto de violencia, gran protagonista, el crimen organizado? Lo decías al principio de esta conversación. Solo para recordar, esta es la elección más violenta en todos los sentidos, en el sentido retórico y en el sentido físico de la violencia. Hubo más de 700 actos de violencia que incluyen ejecuciones, intentos de asesinato, amenazas, levantones, secuestros, todo eso, de los cuales hubo 250 ejecutados y de ellos 36. Nosotros publicamos hace 2 días nuestro corte final y pensábamos que iba a terminar en 34, pero se sumaron 2 más en estos 2 días, el del Coyuca de Benítez y en Cuautla un aspirante suplente. Entonces ya no solamente son ciudades o municipios pequeños, Coyuca y Cuautla son ciudades importantes. Está también Celaya, donde hace 2 meses ocurrió un asesinato. Entonces esto ya ocurrió y esto es muy importante decirlo. Ya no es solamente la violencia entre camarillas de bandas delincuenciales, que es comúnmente el tipo de violencia que nos hace a ti y a mí y a mucha gente que nos escucha pensar que eso es de los malos, esos se están matando entre ellos. Se están matando en el monte. Lo normalizamos y lo aceptamos y como que justificamos o al menos decimos no es tan grave. Pero cuando en un mitin de campaña, de cierre de campaña, llega alguien con una pistola a plena luz del día y mata a un candidato frente a quien lo grababa,
como ocurrió ayer y se va y no pasa nada, cuando lo hicieron con la candidata de Morena en Celaya, cuando esto ya se está normalizando, estamos en un problema grave, muy grave, que se está minimizando porque para el presidente es normal decir que no está ocurriendo nada. Sí está ocurriendo algo muy grave, el país está siendo sometido por las balas. No es todo el país, no, pero cada vez más esa violencia está creciendo hacia las ciudades. En la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, hubo intento de asesinato hace un mes contra la candidata a la alcaldía. Entonces, la retórica de la exclusión y de la aniquilación es el mejor caldo de cultivo para que quienes usan las pistolas digan, bueno, pues esto es parte del ruido, esto es parte del ambiente, y entonces empieza a haber una conexión de continuidad entre la retórica de la destrucción y la destrucción real física de las pistolas. No estoy diciendo que sean los mismos, pero es parte de un continuo que empieza a mezclarse y retroalimentarse. Si tú puedes matar a un candidato y no pasa nada, mañana cualquiera puede empezar a matar personas, políticos, porque no pasa nada, y estamos en esa ruta desafortunadamente. ¿Y por qué quieres matar a un candidato? Que también eso creo que es muy interesante, ¿no? O sea, lo que otrora podía suceder, pues un ambiente de una cuestión política, de conspiraciones, etcétera, hoy se ve para quienes lo están estudiando. Lo matas, particularmente presidencias municipales son las más violentas porque quieres tener el control por parte de la maña, por parte de la mafia, y lo mismo del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de Morena, de todos. O sea, el control lo tiene una mafia, una maña, un cártel, no necesariamente es un asunto de un thriller político, ¿no? Sí, no, ya yo creo que esta violencia política lo que está supliendo es el sistema de partidos como el eje ordenador de la vida democrática, es decir, en el 25-30% del territorio municipal del país, el sistema de partidos ya es irrelevante. Lo que importa es el régimen criminal que usa al partido A, B o C para postular a quienes ellos quieren que sean los gobernantes de forma. Y esto es muy importante decirlo porque ahí es el régimen criminal el que manda. Que este domingo se instalen casillas en muchas zonas del país es un formalismo irrelevante. Porque ahí los candidatos que van a ganar ya están predeterminados, ya fueron fondeados, ya fueron seleccionados, ya fueron palomeados. En algunos casos los contrincantes fueron eliminados. Entonces, la democracia electoral del INE pues es solamente como una fachada porque el régimen criminal es el que verdaderamente domina. Ahora, quiero comentarte algo que yo vi con preocupación. Que cuando tú ves que las bandas matan candidatos porque están imponiendo su control territorial, hay otras personas que no son parte de ese mundo que dicen, pues yo también puedo amenazar y van a pensar que es el crimen organizado. A mí me llamó mucho la atención en Puebla que no, la ciudad de Puebla capital no está necesariamente controlada por el crimen organizado. Y sin embargo ahí fueron a amenazar al candidato de la oposición a la alcaldía de Puebla capital, Mario Riestra. Me llamó mucho la atención porque dije, pues el alcalde de Puebla capital no tiene nada que ver con el control territorial. ¿Por qué? Y yo tengo la impresión de que fue porque otras personas que no son parte de ese mundo del crimen organizado dicen, pues lo amenazo, van a pensar que fue el crimen organizado y lo asusto. Entonces, en los próximos años lo que podemos empezar a ver es que pues empiezas a asustar, amenazar, y entonces la consecuencia última va a ser que solo los peores van a entrar a la política electoral. Claro. ¿Quién va a querer competir por cargos electivos cuando te puede matar? Sí, pues los que no tienen nada que perder o los que van a vender su alma desde el principio a los malos. Y ese proceso de selección adversa de la política mexicana va a degradar más en los próximos años. ¿Quién quiere ser político? ¿Quién quiere ser funcionario? Porque es corrupción o es muerte. ¿Cómo están las autoridades electorales? ¿Lo ves? ¿De qué forma? Tú siendo expresidente del IFE, te tocó una parte muy importante, muy convulsa también en la historia mexicana, Luis Carlos. ¿Y cómo estás viendo hoy a las autoridades electorales? A mí me llamó la atención la preocupación de la presidenta del INE por el uso del rosa. Me llama la atención que va a cambiar el PREP, ¿no? O sea, que ese día el INE ya no es rosa, es morado. Me gustaría que ese fuera realmente el conflicto del país. O sea, me encantaría que la bronca fuera si es morado, rosa, azul, amarillo, gris. Pero, pues no sé, están rebasados. ¿Dónde están? Yo veo al INE
al INE institucional, al INE territorial, bien como siempre, que son los vocales, que en las 300 juntas distritales son los que van a instalar las casillas y van a organizar la elección. La estructura. Y eso es la estructura que lleva ahí 30 años y siempre se la rifan y siempre salen avante. Esos los veo bien, pero los veo amedrentados, los veo cansados, los escucho preocupados porque arriba en el Consejo General, en los órganos directivos del INE, están pasando cosas. Primero, desde la elección de los nuevos consejeros ha habido una presión, particularmente de Morena, para tratar de cooptar procesos, nombramientos, y esto ha generado una política de un ambiente, me dicen, muy malo de trabajo. Dos, ha habido una planeación deficiente, cosa que nunca había ocurrido en el INE. Ejemplo, los capacitadores electorales, que son los que se dedicaron a instruir a las personas que van a ser funcionarios de casilla, más o menos 40,000. Tuvimos este año que empezaron a trabajar sin chalecos. Ah, sí, claro. Porque la licitación que hicieron estuvo mal hecha y entonces no había chalecos. Entonces los lanzaron a la calle sin chalecos y eso es un gran problema. Dos, hubo problemas con los sistemas de comunicación. Tres, hubo 14,000 renuncias. De 40,000, 14,000 renunciaron en los últimos meses y los han tenido que suplir. Nunca había pasado eso en el INE. ¿Por qué renunciaron? Por sueldos bajos, por carga de trabajo. Por brutal, carga de trabajo, supongo, ¿no? por miedo, que esto no es culpa del INE. Me comentan internamente en el instituto que hay preocupación por el funcionamiento del PREP, porque probablemente cambiaron de proveedor, porque ha habido un enorme desplazamiento de personal del INE. Una de las grandes fortalezas desde que yo fui presidente era mantener a la gente. Hay gente muy talentosa y esta nueva presidencia del INE, me comentan, ha tenido la política de desplazar, correr, amedrentar, acosar incluso y correr gente. Entonces mucha gente se ha ido y eso es una pérdida de capital humano. Entonces, en su conjunto, la directiva del INE a mí me genera preocupación. Hay muchos consejeros con una actitud de independencia dando la batalla, pero noto que la presidencia del instituto ha tenido una actitud que me preocupa. Ahora, el INE es más que el Consejo General del INE. Sí, claro. Y esa es la buena noticia. Yo creo que el INE va a dar buenos resultados este domingo a pesar de todo esto, pero hay una luz amarilla que hay que atender ahí, Luis. Me quedo con este asunto del INE, ya lo seguiremos platicando, Luis Carlos, y quisiera cerrar esta conversación, que te agradezco como siempre la generosidad de poder compartir puntos de vista sobre uno de los temas que siempre nos une aquí, y es el asunto democrático. Hay una gran cantidad de desilusión hacia la clase política en general, hay un rechazo generalizado. Hay hoy día un crecimiento de los movimientos así llamados libertarios, anarcocapitalistas, etcétera, la destrucción del Estado. Están ganando algunos de ellos, no sé si es la democracia matando a la democracia misma. No sé cómo vayan a ser las elecciones, nadie tiene una bola de cristal de aquí a 5 años, cómo vayan a ser las campañas. Pero ¿qué decir sobre eso, sobre este desencanto, sobre esta desilusión de la sociedad hacia su clase política en general, peor, hacia la democracia? Gente que dice, pues a mí no me han ayudado absolutamente nada, yo estoy trabajando en otras cosas, háganle como sea, me da igual. Es muy preocupante porque en México y en el mundo la democracia está en riesgo. Ojo, no solo es el populismo lo que pone en riesgo la democracia, en general a la democracia la pone en riesgo la corrupción, la frivolidad, la banalidad. Y eso ya lo teníamos antes, digamos, frente al populismo que está colocando en riesgo a la democracia porque quiere concentrar el poder, porque quiere generar una cultura del resentimiento, porque quiere dividir, porque no le importa la veracidad de la realidad. Antes teníamos, digamos, la tecnocracia, sí, claro. Que también generaba corrupción, que era arrogante. La arrogancia destruye la democracia. Entonces, la que no le hablaba a la gente. La arrogancia, la exclusión de las élites, la idea de que hay una superioridad intelectual, todo eso también destruye la democracia. Entonces tenemos estas dos cosas. Ahora, el gran problema en este momento es que hay una faceta de popularidad rápida que da el populismo. Cualquier tipo de populismo. Estamos ahorita viendo la gestación de algunos populismos de liderazgos en el norte del país que a mí me preocupan muchísimo. Porque cualquier populismo de cualquier signo es nocivo porque usa la mentira, usa la frivolidad, usa la exclusión y el ataque para prosperar en fama y en popularidad.
Y además hay una sociedad resentida. En todo el mundo hay una sociedad resentida por una u otra razón, y entonces se explota ese resentimiento, se explota la cultura del revanchismo, se explota la necesidad emocional que tiene la gente de ser parte de algo, pero eres parte de algo a cambio de sacar a otros de ese algo. Ese es el gran problema. Entonces sí estamos en un problema como país. De hecho, yo creo que pensando ya en el 2030, un gran riesgo es que tengamos en México un nuevo populismo que quiera poner orden frente a la enorme inseguridad del país. Y entonces tengamos un Bukele mexicano, ya lo hemos platicado aquí. Yo veo que hacia allá va el 2030 y a mí me preocupa porque entonces todos los equilibrios del control del poder y de los derechos humanos se van. Entonces, lo que mejor conviene al país es que gane quien gane el próximo domingo. Procuremos como sociedad, como medios, como analistas, tratar de generar una cultura del aprendizaje, de escuchar, de tolerar, de atacar la exclusión de cualquier forma para no devenir en ese tema. Estoy muy preocupado. La elección de Estados Unidos puede derivar en violencia, en insurrección, y en México todavía no estamos allá. Hay que cuidarnos. Estamos muy cerca, ¿no? Y ya lo sabremos. A lo mejor vamos a tener un candidato arrestado. Así es. O sea, ni la ficción se atrevió a tanto. Luis Carlos, un honor siempre. Gracias por regalarnos estos minutos. Es Luis Carlos Ugalde.